para arrancar el día, es un placer darle la bienvenida a nuestro primer speaker, Sebastián Bottazzi, que para mí es uno de los grandes referentes de Research Ops acá en Argentina y por lo tanto también en Latinoamérica. Y Sebastián actualmente se desempeña como Research Ops Specialist en Despegar, y tiene una sólida trayectoria en gestión de equipos, de investigación y en estrategia UX. Su charla se titula Reflexiones sobre el rol del Research Ops en las organizaciones y nos va a invitar a pensar, Sebastián, un poco del rol de Research Ops y en lugar de verlo únicamente como un soporte operativo, bien, nos guiará a través de su experiencia para entender cómo podemos utilizar y posicionar Research Ops como un facilitador estratégico dentro de las organizaciones. Entonces, sin más, le quiero dar la bienvenida a Sebastián. Es un gusto, Sebas, contar con vos en este evento y aparte que le des comienzo. Hola a todos y todas, muchas gracias, gracias Lu, gracias Sofi, gracias Production por la invitación. La verdad es un placer, ha sido una semana muy movidita, han habido eventos, todo, así que la charla de hoy para cerrar la semana está divina. Aparte es un día lindo, arrancar con el cafecito, escuchando sobre ResearchUp, las organizaciones, un poco de política, va a ser una charla interesante. Y además voy a intentar irme echando un poco lo que he estado charlando con colegas en estos últimos eventos que he estado participando sobre algunas cosas que fueron saliendo, como para no hablar siempre de lo mismo. Tiene algunas particularidades de la charla de hoy que está bueno, más que nada en esto de que es el primer evento específicamente de gente de research, analistas, todos los que estamos en un sector en el cual es muy poco probable que estemos todo el día mirando el último future de Figma o ese tipo de cosas, sino tal vez estemos en otras cositas. Así que nada, yo ya empiezo a compartir si querés, Lu, y arrancamos, ¿te parece? Dale, súper, Seba, sí. Arrancamos nomás. Bien, ahí, ventana de la aplicación, vamos a poner acá, esta ventana, compartir. Estamos ahí, ¿se ve bien todo? 10 puntos se ve. Excelente, bien, arrancamos entonces. Bien, primero me voy a presentar, si bien tal vez algunos me conozcan, otros no, Lu ya dio un poco una intro. Mi nombre es Sebastián González Botazzi, soy de La Plata, nací en La Plata, después me fui a una ciudad en el centro de la provincia, volví a La Plata a estudiar y ya hará más de 15 años seguramente que estoy instalado acá en La Plata. A lo largo de mis años he hecho muchas cosas. Los últimos años principalmente se han enfocado a estar en ámbitos de empresas privadas, como en este caso Despegar, desarrollando equipo, desarrollando especialidades, trabajando todos los días. Ustedes saben cómo es esto, hay momentos buenos, momentos malos, momentos más intensos, momentos más relajados, pero bueno, siempre con proyectos muy cambiantes, muy dinámicos. Y en ese buscar y en esa búsqueda, en el medio hice un MBA para poder entender un poco mejor el idioma de las empresas. Sepan que yo vengo de una formación, yo soy de la época, para los que, Argentina, universo polimodal, no sé si alguno transitó el polimodal en la Argentina. Yo hice uno de arte, diseño y comunicación, luego estudié en Bellas Artes, diseño multimedia, así que claramente sepan que del universo de empresas no sabía mucho, más que eran grandes y había mucha gente. Así que hice un MBA para poder entender todo ese universo, lo cual me abrió mucho la cabeza y me permitió focalizarme en ejes específicos, en Despegar y en la vida en general. Así que nada, hoy un poco lo que les quiero comentar, una introducción personal de lo que fue mi vida en Despe, muy rápido. ResearchOps en las organizaciones en general, una intro media genérica como para saber lo que es ResearchOps y algunos pilares fundamentales que tiene y algunas cosas que yo he hecho dentro de ese universo y dentro de esas esferas de trabajo dentro de ResearchOps. Un poco sobre la cultura y el contexto en el cual ResearchOps en sí se introduce, dado que nada, diferentes empresas manejan diferentes naming, no son los mismos los tiempos de algunas empresas en el extranjero que en la TAM, que en Argentina. Nosotros que estamos todos acá, que es un evento de la TAM, creo que ya lo tenemos muy en claro a eso. Eh, por otro lado, eh, dice, rapto. Por otro lado, vamos a hablar un poco sobre cómo ResearchOps colabora con el resto de todos los equipos de UX específicamente y de la organización. Vamos a ver un poco un esquema de cómo trabajamos. Traje un caso de estudio concreto. No tiene que ver, voy a adelantar, cómo se envía una encuesta, cómo se hace un survey, sino va a estar enfocado en cómo
se puede desarrollar un equipo grande en el cual tiene características de research, características de diseño, características de content y cómo research, la especialidad misma en sí, se puede meter en otros perfiles que originalmente no fueron pensados o para ese tipo de actividades. Y por último, una reflexión final que, nada, como para dar un poco de cierre. Y va a haber un espacio de preguntas y demás que Lu va a gestionar luego. Eso Para quería arrancar, adelantar, Sebas, sí. y te corto medio segundo por algo que me olvidé de comentar al principio y me diste el pie perfecto. Estaba todo A pensado, todos, guionado. esto, chicos, está absolutamente guionado, el timing, todo. Como comenta Sebas, hay un espacio de preguntas y respuestas. Van a ver que lo tienen todos activados, todos los participantes activados. Entonces, si hay alguna pregunta o alguna consulta, obviamente la pueden ir haciendo. Y como comenta Sebastián, luego sobre el final de su charla vamos a estar abordando todas esas preguntas. Así que no tengan preocupación de que si dejan alguna pregunta ahí, la vamos a estar retomando al final de la charla. Así que siéntanse libres de ir poniendo cualquier duda o consulta que tengan para Sebastián al final. Así que nada, te quería interrumpir para eso, Seba. Mil gracias por el pie. Ah, nada, no pasa nada si ya estaba todo estudiado. Bueno, como intro, nuevamente, soy Sebastián. Tengo 15 años en la industria, no quiero decir la industria del UX, pero sí puedo decir la industria de la tecnología, del software, del diseño. Durante todos estos años he pasado por diferentes lados, desde lo público, lo privado, he trabajado en proyectos para ministerio del estilo ARSAT, he trabajado en empresas privadas, bueno, como en este caso Despegar. He dado clases, he trabajado en la academia, he tenido que escribir los famosos papers que arrancan en el siguiente artículo, en el presente artículo, cosa muy distinta de cómo se arranca una PPT en una empresa. He participado, he tenido que hacer nuevamente paper, conferencias científicas y después como las conferencias más empresariales que nos movemos. Y en todo eso, en estos últimos 8 años, es que estoy en Despe, donde arranqué en un contexto en el cual en Despegar solo era un equipo de UX muy chiquito. No existía el research en ese entonces en Despegar, nadie hacía research, era solamente usabilidad. Seguramente muchos de los que estamos acá hemos pasado por esa transición de la prueba de usabilidad, la heurística, el Nielsen, y etcétera, etcétera, etcétera. Hice eso, después eventualmente empezamos a desarrollar las áreas de Research, luego me metí ya en Research, referente de Research y diferentes prácticas, hasta la actualidad, que en estos últimos 4, más o menos cuando arrancó la pandemia, 2020, comencé con Research Ops, ya más de lleno. Luego, en mis días a días, creo que es un día bastante igual al de ustedes, con muchas reuniones. A partir de la pandemia es como calls todo el tiempo. Y en general trabajo con los analistas, propiamente dicho, que van de junior a seniors. Trabajo con la capa de managers de cada equipo. Trabajo con capas de senior managers y trabajo con capa de head. Y en paralelo, también dentro de Despegar, formo parte de un comité de metodología a nivel Despegar en general donde comparto mesas con VPs, directores y diferentes referentes de diferentes áreas en pos de diseñar, challenger y trabajar metodologías y formas de trabajo cross despegar a la hora de desarrollar software, no necesariamente tanto de UX. Eh, Luego, digamos, en este recorrido que fui haciendo, como decía, participé en muchos proyectos, fui aprendiendo muchas cosas y hoy un poco la idea es transmitir esto nuevamente, muy subjetivo desde mi mirada, intentaré ser lo más objetivo posible, pero es básicamente mi vivencia y lo que yo voy observando en relación a otros vínculos que tengo con otros pares, ya sea acá en Argentina, en el extranjero, en comunidades, etcétera, sobre la disciplina en general. Bien, como intro un poco al universo de ResearchOps, para quien no lo conozca o no sepa muy bien para dónde va, pueden encontrar las siglas ReOps, ResearchOps, Research Operations, hay muchas formas, pero quédense con la idea que este universo que se está empezando a gestar ya hace un tiempo se enfoca principalmente en mejorar todas las procesos, metodologías, herramientas. Pongámosle como una palabra mayor la infraestructura que da soporte a los research, a los colaboradores en la organización. Pero no solo en esa parte de decir, che, te doy. eh, Te veo, Lu, que estás hablando y no sé si me estás hablando a mí o no, que te vi que estabas hablando. No, no, Eh, tranqui. Te vi que estabas hablando y como no salió yo. Eh, Como les decía, se introduce en la organización, por lo general dentro de equipos UX.
pero no necesariamente debería de ser así, puede ser otra cosa. Se introducen los equipos de UX dentro de los equipos de research y ahí se empieza por lo general a generar este tipo de estructuras. El propósito principal de ResearchOps, en lo más abstracto, podríamos decir que es eficientizar todos los procesos, todo lo que implica investigar. En pos, a la larga, y entiendo que por el calibre del encuentro este y por el tinte de los presentes, la verdad que lo que buscamos siempre es el costo, el reducir costo de esa operación que es hacer research. Sepan de antemano, como spoiler, hace 15 años, como les decía, que estoy en esto, entonces ya como que la mirada romántica de la especialidad del UX, como tipo un mundo sin abogado, todo eso, entonces ya pasé, así que tal vez me escuchen que capaz que soy un poco con mi lenguaje y cosas tipo costo, dinero y cosas así, porque bueno, me he enfocado mucho dentro de las empresas, como mucho en la administración propia de las cosas que suceden ahí adentro. Pero también tengo mi pata y mi lado más soft, donde, bueno, pensamos en el usuario, mejorar su vida y demás. Eh, y como les decía, ResearchUp también es una parte de gestión donde tenés que hablar desde todos lados, dado que, como les voy a mostrar más adelante, hay unos gráficos que implican interactuar con muchas áreas. Yo cuando me metí con ResearchUp jamás me pensé que iba a estar hablando con abogados, con auditores, darme vuelta y estar hablando con alguien de contabilidad o de planning que te está hablando sobre el CAPEX y el OPEX y diferentes términos muy contables, financieros, sobre cómo se gestionan presupuestos y demás. Así que de mi lado es como un mundo muy apasionante porque te abren muchas cosas, pero la realidad es que al final del día lo que menos hablas es de un SurveyMonkey, cómo enviar una encuesta. Eso también es una realidad. Algo que sí me ha pasado y sigue pasando muchas veces es en esta definición de el rol de Research. Cuando me preguntan, ¿qué haces? Primero, sepan que mi familia todavía no sabe qué hace. Hago 15 años hace que todavía es el chico que usa computadoras y dibuja por ahí. Esa es la definición para mi familia. Durante 15 años no logré cambiar eso, así que voy a seguir siendo el chico de la computadora y que instale la impresora. Eh, pero en general muchas veces mi rol se termina confundiendo con roles específicos de research, como, investigás usuario, estás con el usuario, hablas. Eso lo hice en un momento, lo hice mucho tiempo, pero la verdad que en los últimos 4 años muy poco he estado interactuando con usuarios. Luego te dicen, bueno, tenés una mirada más estratégica, sos de un equipo de Research Strategy. Tampoco. No formo parte de equipos de Research Strategy, dado que Research Strategy por lo general enfoca, como dice su palabra, en investigaciones más estratégicas para la compañía. Tampoco hago eso, pero interactúo con todo eso y le doy forma a todo eso. Y un plus que hay veces que se le suman es que trabajo con datos. Programo, hago tableros, hago queries, diseño proceso, pienso en cosas. Entonces también te dicen, sos de Data Science. Tampoco soy data science. Es como una mezcla rara que es Research Ops. Y también hay veces que te confunden y dicen, sos el líder técnico, vení y ayúdame con la encuesta. Tampoco. Eh, la verdad que un poco lo que pasa con Research Ops en general se presenta un poco como se pasaba en el pasado con los equipos de UX y de diseño más específicos cuando se querían meter en las organizaciones, que era, es el chico que hace los dibujos. Y vos decís, no, bueno, digo, soy un poco más, digo, al final del día sí sé que es un dibujo, digo, al final del día sé que es una encuesta, digo, tipo, como que eso sabe, pero bueno, le queremos poner un poco más de linda idea a lo que hacemos y que no solamente hacemos dibujos. Eh, pero por suerte esas charlas ya se han dado en mesas como esta en años anteriores con profesionales como nosotros para ir de alguna manera moldeando nuestras cabezas como líderes en las instituciones, a las instituciones y diferentes cosas. Eh, pero la verdad, como les digo, Raise Up en sí, en su esencia, puede ser tranquilamente una gerencia, una dirección. Si ustedes deben saber, buscan en LinkedIn cosas de Raise Ops que sean afuera y no en la TAM, empiezan a aparecer director de Raise Up para tal marca. O sea, como que hay en otros lugares como mucha estructura, pero bueno, son otros lugares. Em, en líneas generales, muchas de las cosas que he hecho en estos 4 años estando en Research Ops y también un poco antes sin estar blanqueado ese rol, sino simplemente era algo que yo hacía, trabajé mucho y muy fuerte
en los cimientos del research, de cómo investigar en toda la integración de los procesos, que tengan muy en claro qué se hace en cada momento, qué tiene que suceder y cuando quiero hacer algo, qué herramientas tengo, cómo debería de proceder ante ello y todo ese tipo de cosas. Y a su vez, cómo eso que sucede en un equipo chiquito de UX se ancla en una gran cadena productiva que va sucediendo en la empresa, con los equipos de IT, con los equipos de comerciales y diferentes cosas, cómo se encaja esas particularidades del research dentro de toda esa estructura. Obviamente, como siempre digo, he tenido que interactuar con muchos stakeholders de diferentes lados en pos de brindar el soporte y siempre con la premisa. Yo tal vez estoy en charlas con gente de alto rango, pongámosle, hablando de cosas que tal vez no tienen nada que ver con research, pero mi objetivo final siempre es que el research pueda estar en la organización y ahí empezar a bajar para abajo. Que el analista que está haciendo su encuesta tenga todo lo que necesita, que el manager tenga las capacidades de poder challengear y gestionar esos research, igual que como DesignOps pelea para que tenga las capacidades para challengear el diseño o el contenido. La verdad que lo que más a mí me motiva siempre en mis días a días es esa esencia, poder hacer que la gente que hace research en el día a día le sea lo más ameno posible y tenga todos los instrumentos para poder llevar eso adelante. Y que a su vez todo eso no sea como, ah, bueno, mirá qué lindo, una PPT, listo, al cajón. No, que tenga un sentido en la organización y que tenga un valor. Así que para eso he hecho muchos proyectos. Como les decía, seguramente se han cruzado y si no, se los presento. Este es un framework de RemaSops, que es la comunidad de ResearchOps grande, donde existen todas estas grandes áreas, las azules, después las verdes, después las amarillas, que son como todas las áreas de incumbencia, pongámosle que alguien que está en ResearchOps debería de más o menos bollar por ahí. A mí cuando inicié con esto me re sirvió porque real que en mi Drive donde tengo una carpetita de cada color que son tipo, no sé, governance, capability, budget. Cada una de esos grandes grupos azules son carpetitas que yo tengo en mi Drive donde a veces se prende más una y ahí yo voy guardando proyectos, voy guardando cosas y siempre todo lo que yo hago, de alguna manera busco que le pegue a alguno de estos pilares. Eventualmente esos pilares después le pegan a otra cosa más interna a despegar, pero sí siempre busco, por lo menos en lo personal, tener anclado claramente hacia dónde va cada cosa. Y la verdad, ¿por qué hago esto? Y bueno, soy research, sigo la receta. Si ya está esto, ¿por qué voy a inventar la rueda? Digo, intento anclarme a lo que está haciendo la comunidad y lo que van avanzando un poco. Acá el mismo gráfico mostrado de otra forma, donde tenemos nuevamente los pilares y como alguna suerte de ideas o conceptos en los cuales cada pilar aborda. Por ejemplo, tenemos acá la parte de herramientas. Y bueno, que tengas todas las herramientas adecuadas para poder hacer las cosas. Lo que eso implica por ahí, tener que hablar con IT. Hay veces que, dependiendo la magnitud de la empresa en la cual se encuentren, eh, no son mismas las realidades y no son mismas las políticas internas de cada lugar y demás. Por ejemplo, me ha tocado pasar en lugares mucho más chiquitos donde el hecho de implementar una nueva herramienta era mucho más fácil, te dabas vuelta y no es que tenías programador 1, 2, 3, 4, eje, sino que tenías el programador, está ahí, el único. Entonces, che, hacemos esto, da, lo metemos y lo metemos en el sitio. Eso mismo, que esa misma herramienta, que es la misma, porque la herramienta no cambia, tener esa misma discusión en un contexto mucho más grande son meses de charla. Por más que meter la herramienta del paso es lo mismo, meter 3 líneas de código en un documento. Eh, entonces en eso hay que saber un poco cómo manejar eso, dónde vale la pena, dónde no. No se pueden meter goles siempre, o por lo menos yo no soy Messi, esos hay uno solo, pero hay que saber cómo en qué jugada, dónde vale, dónde no. Lo mismo en el parte de las herramientas, por ejemplo. Hay herramientas que el equipo a veces pide o que dice, che, está re buena. Herramientas salen todo el tiempo y hay herramientas que están muy buenas y a mí a veces me toca la realidad de darme vuelta y tener que ir a defender la adquisición de esa herramienta, cuántas licencias, y al final del día lo único que es un número, ¿no? Y entonces, che, bueno, ¿y ese número realmente cuánto está usando el equipo de esta herramienta? ¿O cuánto la usaría? Y bueno. Una vez cada tanto. No, no se hace, listo, vamos por otra. Y muchas veces lo que termina pasando, que esto es, acá algunos me entenderán, es como las herramientas que uno tiene en su casa, si es que tienen, digo, tipo yo.
tengo un martillo guardado. ¿Todo el día uso los martillos? ¿Las 24 horas estoy usando martillo? No. Pero bueno, cuando tengo que clavar algo está bueno tener un martillo. Y en este caso también pasa lo mismo con las herramientas. Tipo, hay herramientas re complejas. ¿La uso todo el día? Y probablemente no. A la empresa eso tal vez no le sirve contablemente. Pero bueno, si un día la necesito, estaría buena que esté. Eso pasa y manejar ese tipo de pedidos, ¿no? Del que estaría bueno, pero no se puede por el uso y diferentes cosas, es también todo un tema. Dicho esto, eh, y esta introducción, un poco lo que busca ResearchOps, ¿cómo fue y qué pasó en despegar en sí mismo? En Despe, hace poco, ya estos días que pasaron, Despegar cumplió 25 años, es una empresa argentina del estilo Mercado Libre, y muchas de las pioneras fueron los grandes unicornios, etcétera, todo ese tipo de historia. Pero yo viví una transición de Despe en estos últimos años que estuve, que fue su expansión grande. Despegar, obviamente, como muchas empresas, fue en algún momento una startup, empezó a crecer, a crecer, a crecer, y en un momento en el crecimiento de las empresas, todas aspiran, o muchas, a hacer el famoso IPO, salir a la bolsa y etcétera. Yo entré en Despegar en ese proceso del IPO donde estaban queriendo salir, entonces enganché como la oleada, la cresta, y era, digamos, muy interesante porque Despegar empezaba a expandirse de una manera, empezaba a adquirir compañías, empezaba a hacer muchas cosas. Entonces la idea de lo escalable, lo estructurado, en el sentido de decir, che, bueno, compro una nueva compañía, tiene un equipo de UX o no tiene, ¿qué hacemos ahí? Bueno, tener como cosas definidas ayudaban a la agilidad de determinadas respuestas y determinadas cosas. Obviamente, estas cosas no es que el CEO de la empresa dice, ah, menos mal que tenemos un equipo de Research Ops, qué bueno, que vamos a poder comprar una empresa. No, ellos compran. Pero internamente al equipo les sirve después para poder integrarse en cosas, tener algunas cosas más aceitadas. Algo que también auspiciaba la idea de que Research Ops, Design Ops y Content Ops, como tenemos en Despe, puedan anclarse y puedan nacer, es que dentro de los valores y los pilares de Despegar, aparece muy seguido la parte de eficiencia, excelencia, agilidad, innovación. Hay diferentes pilares que de alguna manera quedan muy bien para que Ops se ancle a eso. Si yo diga, che, bueno, mirá, yo estoy haciendo todo esto, pero ¿por qué? Porque te estoy haciendo más eficiente en esto y en esto y en esto. Es bastante fácil en eso. Los valores se encajan muy bien con eso. Y en ese contexto nace Riserops en un contexto en el cual veníamos muy bien en crecimiento, había aparecido la pandemia recién en los países de Oriente, y nosotros estábamos tipo, acá nunca va a llegar. Y empezamos a idear y llegó. Y bueno, y saben lo que pasó todo, pero a pesar de todo eso, seguimos con la apuesta de seguir haciendo cosas de Riserops y avanzar en cosas de eso, entendiendo que en un contexto en el cual el mundo es muy cambiante y era bastante complicado. Mientras más rápido, eficiente y ágil puedas hacer una investigación, ResearchOps se entiende que tiene un gran compromiso con eso de poder que las cosas sucedan así. Como les decía, dentro de los valores y los pilares que tiene Despegar, tienen sus valores, el user-centric, el data-driven. Tiene diferentes cosas que vienen muy bien. Y eso a nivel grupo. A nosotros cuando nos evalúan o diferentes cosas, siempre están mirando esos pilares para ver cómo vamos trabajando en nuestro día a día. Y entender eso, saber alinear esas cosas, ver, saber leer entre líneas, entender un poco el contexto. Y de nuevo, acá yo me sale como mi otro sombrero y es, los invito a que no se queden con la realidad solo de su institución. Los invito a que participen de estos eventos y hablen con otros. Los invito a que lean un libro. Nosotros sabemos que si estamos acá, nos encanta seguramente la parte más intelectual del comprensión, del repreguntar. Y está re bueno muchas veces, pero la realidad es que los libros en general son como grandes manuales, pero que después a veces es difícil meterlos dentro de las instituciones, hay que saber adaptarlos y demás. Pero que eso sea difícil no significa que no lo tengamos que leer. O sea, a mí siempre algo que me gusta es cocinar, cocinamos todos, digo, todos tenemos que vivir y tenemos que cocinar al final del día, mejor, peor, no importa, tenemos que comer. Ahora, si no sabes cocinar nada y querés saber hacer un arroz, bueno, alguien ya escribió una receta, seguí la receta como mínimo. O sea, después en su defecto, innová, jugá.
pero si nunca hiciste nada, anda a la receta. Esto es lo mismo, digamos, y transmitir ese mensaje en las organizaciones a veces es desafiante porque muchas veces la receta, que si bien te viene a resolver todo, de alguna manera puede ser bueno, pero también te puede estar coartando, porque alguien puede decir, ay, pero estoy siguiendo la receta, no estoy innovando, estoy siguiendo algo que ya alguien dijo, capaz que me estoy perdiendo una posibilidad en el mundo del mercado, ¿qué pasa si le meto esto al arroz y a ver qué pasa? Bueno. Todo eso es muy lindo, es muy hermoso, digamos, aparte creativa, pero pueden pasar cosas, puede, se te puede quemar todo, puede salir mal, puede, o sea, entonces es siempre interesante intentar encontrar ese nivel. Y en el caso de DESPE, de esto de entender los contextos políticos y los contextos en general y la cultura, eh, por ejemplo, existe una regla en la cual nosotros definimos algo, decimos, che, bueno, algo tan nimio, simple, chiquito y casi hasta que da humor. Que todos los documentos que se carguen en algún lugar tengan un patrón de nombre, UX, tal cosa, algo tan simple como eso. Eso es algo que después de 8 años, que parece tan simple, es algo que todavía no se logra. ¿Y por qué? Porque hay algo en el comportamiento, y acá lo traigo si quieren a los usuarios cuando ustedes investigan, en el comportamiento, en los hábitos y demás, que modificar esas cosas, vos tenés dos opciones. Una, en una empresa, ¿no? Una, te pones tipo red dictatorial y decís, se hace así, el que no se hace se va, cosa que eso no funciona y tampoco está bueno. Y la otra es que el colaborador vea el valor de hacer eso. Y en ese sentido, muchas veces lo que pasa es que se le ve el valor, pero bueno, en el día a día a veces va cambiando, alguno lo cumple. O sea, yo me hablo como persona, y sí, yo tengo que, sé que hay dentro de Despegar la posibilidad de en cada proyecto hacer una bitácora. Ahora, lo hago en todos los proyectos y no, en algunos sí, en otros no. Como que hay que entender esa flexibilidad, las realidades de cada equipo en estos lugares. No es lo mismo un equipo que nosotros tengamos en ventas donde por ahí el usuario y todo lo que pasa en ese universo, el producto y demás, es mucho más, o sea, el objetivo es vender, entonces es como que está todo más cuidado, versus un universo de postventa, donde el usuario tiene un quilombo, donde la situación es mucho más tensa, donde los productos manejan otro tipo de cosas. Yo no puedo ir ahí definir un proceso igual que al de ventas, entonces hay que tener como ese poco de flexibilidad y en eso, de alguna manera, también encontrar un punto de que no sea un uno a uno, o sea, porque si no ya no escala la idea de que Reselot viene a ayudar a escalar y a crecer y a estandarizar. Si yo hago un caso para cada persona, listo, ya no existe Reselot, es más tipo una terapia uno a uno, es otra cosa. Entonces encontrar ese mix o ese híbrido en el cual decir, bueno, para estos equipos pueden usar esto, o vayan caminando por acá y en algún momento es más tipo el jardín de los senderos que se bifurca de Borges, ¿viste? Llegamos a un lugar, ¿viste? Y bueno, ¿y acá qué pasa? Dependiendo del escenario, voy para otro lado, voy para acá. Por lo menos intentar tener mapeado esas cositas ayuda un poco, pero siempre siendo flexible. A mí me ha pasado de tener jefes, pónganle jefes, de líderes, pónganle la palabra que les guste en su lugar, pero me ha pasado de tener gente que me decía, che, Bota, ¿vos te das cuenta que esto que vos estás planteando, al único que le preocupa es a vos? Tipo, y hay veces que también hay que aprender a vivir con eso y poder alejarse y decir, y sí, o sea, despegar la rueda de despegar, va a seguir girando, por más que le pongan al documento final, va a seguir girando. Entonces, ahí es cuando vos tenés que, o por lo menos yo tengo que poder alejarme y decir, bueno, a ver, entiendo eso, pero con esto podemos tener esta otra ventaja y hay que empezar como a charlar y que no se, y quitarse de ese lugar, porque ante ese pensamiento, bueno, no hacemos nada. Entonces, hay que ser muy resiliente, por más que la palabra esté cliché, ante esas cosas y saber cómo gestionar las emociones, cómo gestionar las cosas para que las cosas puedan ir avanzando. Y a veces van avanzando, pero aún cada institución a su ritmo y a su modo. Eh, Como les decía, a lo largo de estos años yo he tenido diferentes charlas con diferentes lugares y con diferentes perfiles dentro de UX. He tenido desafíos a nivel analistas, junior a senior, en la parte más operativa, disponibilizar herramientas, que aprendan a la hora de cuando tienen que enfrentarse a una investigación, qué enfoque elegir, cómo discernir lo que está bien y lo que está mal, un objetivo, como toda esa parte más primitiva, si quieren, más del método científico tradicional, todo eso, cómo se va enseñando. Después la adopción de nuevas cosas. A nivel manager, que pudieran aprender a gestionar el research, porque cada manager en la célula
gestiona los proyectos y en esa célula eventualmente se ejecutan research, entonces ese manager tiene que tener las capacidades de poder gestionar el research, gestionar el diseño, gestionar el content por el rol que tiene. Entonces también hay charlas y hay cosas en las cuales ayudamos a eso para que tengan las habilidades de poder charlar con sus stakeholders y, digamos, salir a ofrecer algo y a challengear algo que tenga sentido para el todo, ¿no? Y no prendernos fuego nosotros solos. Eh, También es muy importante para mí, que lo vengo diciendo hace mucho, que ResearchOps, si bien es muy bueno, todavía está en esa charla que pasaba antes cuando se creía que alguien de UX tenía que tener la capacidad de poder desarrollar código, ¿no? Que tipo, bueno, sos diseñador, tenés que saber programar. Eso antes se daba en las charlas cuando veníamos a UX, y decían, che, pero el diseñador no tiene que saber programar, eso es otra cosa. Hoy en día, por suerte, eso no pasa. Hoy, por lo menos en mi escenario, el debate que yo tengo interno a UX, con manager de UX, con head de UX y con diferentes personas, es, che, ResearchOps no necesariamente es el líder técnico que sabe cómo enviar una encuesta, que sabe cómo hacer una entrevista. Muchas veces coincide que la persona que empodera a ResearchOps eventualmente viene siendo como la que está en la especialidad y está ahí tanto tiempo que se mete ahí, pero en otros contextos no necesariamente tiene que ser eso. Puede coexistir un líder técnico que es experto en enviando encuestas y un gerente de ResearchOps tranquilamente, digo, y todo coexiste. Eh, y de nuevo, llamas a capa head, donde ya estamos hablando head que tienen capaz que entre 70 y 90 personas a cargo, gente de ese estilo, es mostrar el valor de Razer, pero ahí ya es más desde la parte más mirada más empresarial. Por un lado, para el equipo, porque ahí vos le tenés que decir, bueno, mira, tu senior manager, si nosotros hacemos esto, puede pasar tal cosa, y vos para arriba podés presentar esto, entonces ahí yo lo que hago es armar mucho tablerito como mucha, y acá es donde traigo que me sirvió mucho lo del MBA, como mucho instrumento o entrega muy analítica, pero del estilo de negocio, ¿no? Como la PPT donde aparece el numerito, todas esas cosas que a veces nos van pidiendo o necesitamos hacer, o proyecciones y demás. Ese tipo de charlas con los head son las que valen. Tal vez con el head no estabas hablando de una encuesta específica, pero sí diciendo, che, bueno, mirá, si yo te hago todo esto, yo te voy pudiendo medir cada momento. A veces nos formamos con frases como lo que no se mide no se puede modificar. Y eso lo tomamos para algunos lugares como grabado en la carne, tipo, ay, si saco un producto tengo que traquear por todos lados porque si no, no voy a poder modificar. Pero después, por otro lado, el proceso propio de trabajo, sobre cómo estás investigando, sobre cómo estás, todo lo interno, es como pocas veces se mide, ¿viste? En general, y che, ¿por qué no podemos utilizar la misma estrategia? Entonces ahí yo hay veces que también me tengo que meter como para decir, y tal vez internamente yo empiezo a medir las cosas y después yo ya cuando corrió el tiempo y tengo cosas cerradas, digo, che, mira, ¿te acordás que hace un par de meses hablamos de algo y te conté? Y no picó, bueno, me atreví y fui para el mismo lado y lo hice igual. Y hice más o menos esto. Y ahí cuando le mostré, decía, se puede. Sí, se puede. Solo es como la dedicación, el tiempo y obviamente la prioridad. Y muchas veces en el día a día, la prioridad no va a ser un proyecto para que los colaboradores le pongan bien el nombre a los documentos, digo. O sea, claramente no. Entonces, nivelar esas cosas implica un gran desafío. En este camino. Hemos ido, obviamente, laburando con los equipos, con las diferentes especialidades que hay dentro de UX, content, diseño, research y demás. Y acá es algo importante que antes de la pandemia nosotros teníamos toda una estructura en la cual todos los researchers estaban en las células trabajando. Luego, con la pandemia, eso mutó y se fueron a trabajar en un equipo de Research Strategy y quedaron las células sin researchers. Entonces yo, de alguna manera, armé el equipo de Research Ops, el cual se enfocó en facilitar a todos esos otros equipos que no había researcher el arte de hacer research, ¿no? Capacitar diseñadores, contenidistas, un poco todo lo que les venía hablando antes. Así que en un momento tuve la posibilidad de estar ahí en el ADN en el cual dijimos, che, se genera este equipo, se genera Research Strategy, se distribuyen las cosas así, cada enfoque va a tener sus cosas. Y eso nos habilitó a movernos de una manera donde decidimos que los diseñadores y contenidistas tuvieran las habilidades cross especialidades. ¿Qué quiere decir? Un diseñador hoy tiene su foundation, claramente, que es donde sus tareas por las cuales fueron contratados, que son las per se de diseño y todo lo que implique eso. Pero después también se le suma un bucket, por ejemplo, de contenido, que hay una serie de tareas mucho menores que alguien que de contenido, pero que tiene que tener en cuenta. Lo mismo un bucket de research, menor escala que un colaborador 100% de research, pero están sus tareitas, tipo, che, bueno, espero que por lo menos
puedas armar un plan de investigación. Pero ¿para qué seniority? Y bueno, esto lo espero en el senior nomás, no lo espero en el semi-senior. Tenemos toda una estructura de qué es lo que esperamos para cada colaborador y a su vez algo interesante es que esta misma esencia la trasladamos a todo, a los planes de carrera y demás. Y de hecho nosotros tenemos un programa que es el UX Boarding Pass, que ahora está transitando su tercera edición, que es donde reclutamos o invitamos a gente externa que quiera eventualmente entrar en Despegar a transitar una formación, en este caso el UX Boarding Pass, donde se conectan, pasan por diferentes clases y demás y van aprendiendo. Y la idea siempre es formar o setapear y transmitir esto de perfiles de diseño y content, pero que tienen diferentes habilidades, dentro de ellas las de Research. Entonces ya la gente que formamos, la formamos con ese ADN de que puedan tener una mirada un poco más holística, siempre pensando de que todo el hacer Research es de una manera mucho más fácil, porque hay personas que están pensando de hacer simplificar todas esas tareas. En eso, de alguna manera, nos habilita que los proyectos y los equipos tengan diferentes ritmos, diferentes enfoques. Algunos están enfocados en parcer los productos, Research Strategy como en estrategias más comerciales, Ops velando un poco porque todo eso más o menos funcione, no tanto a nivel negocio, sino a nivel operativo de las cosas. Yo por acá abajo tengo un grafiquito que muestra un poco esto, lo que les decía donde esto es un esquema donde yo, Research Ops, particularmente los equipos Ops en general, siempre van a estar en la premisa de el reducir costo, la carga operativa de las cosas, sea diseño, sea content, por más que el objetivo final después es que sea que todas las pantallas de toda Latinoamérica, de un sitio en particular, estén localizadas correctamente para que la experiencia del usuario sea increíble en cada lugar. Bueno, pero para eso, si empezamos a hacer para atrás, bueno, tiene que haber algo que sustenta que se pueda hacer eso para todas las regiones, para todos los lugares. Bueno, Content está enfocado en pensar cómo resolver eso desde la operatoria versus los equipos de célula, incluyendo Research Strategy, que ellos hacen todo lo que hacen, pero en pos de traer conocimiento, traer ninja, en pos de aumentar los ingresos de cara para producto y brindar un mejor servicio y demás. Muchas veces lo que pasa también es que dentro de UX es una gran burbuja donde hay mucha gente y pasan muchas cosas en las gerencias. Y por ejemplo, el éxito de un equipo de UX muchas veces está dado, como está vinculado a la experiencia, se ancla fácilmente a la compra. Tipo, vamos bien, es que la experiencia es buena. Vamos mal, es que la experiencia está media mala. A nivel venta. Y muchas veces vos tenés a un equipo de Ops metido dentro de esa estructura y recibís esa oleada, tipo, bueno, vendimos poco vuelo, bueno. El equipo de Ops tiene que ayudar en los procesos para que se venda más vuelo. No, no tiene nada que ver. O sea, una cosa es Ops, que su objetivo es, che, yo puedo, o sea, vos podés vender menos vuelos y si vos ves el costo fue disminuyendo, digamos. Eso sería un éxito para un equipo de Ops. Pero bueno, eso tiene que ver más con la gerencia, los números y diferentes charlas que deberían darse en diferentes lugares para poder entender bien esas cosas y saber cómo medir. Pero para mí, esto es una opinión personal, no debería de medirse exactamente igual. Y todo esto y ahora ya les comento el caso y ya vamos cerrando, se basó en un proyecto que yo les comentaba, que era el proyecto Job Description, que es básicamente el plan de desarrollo y formación profesional de todos los colaboradores que tenemos, diseñadores, contenidos en todos los equipos, manager también, donde lo que buscaba este proyecto era que cada persona mínimamente supiera en su rol qué es lo que se espera, qué es lo que tiene que hacer y en qué porcentaje. Yo puedo decir, bueno, ¿sabes qué? Vos, Luque, sos un diseñador junior, se espera que sepas hacer wireframe. Excelente, pero ¿en qué estado? ¿Tengo que ser experto en wireframe? ¿Tengo que tener una maestría en wireframe? ¿O solo con que una vuelta leí un libro ya está? Bueno, vos estás en aprendizaje por tu categoría. Es distinto a un senior, que donde ya es como experto en eso, donde tendría que saber hacer más cosas, ¿no? Cada seniority tiene su calibre en eso para ir midiendo. En este caso, por ejemplo, algunas cosas que, y acá hay frases que la voy a leer textuales de colaboradores, es, quiero entender mejor cuáles son mis siguientes pasos a nivel profesional. Eso no estaba esa respuesta. Después, ¿cómo escalo mi seniority? ¿Qué tengo que tener en cuenta para lograrlo? Bueno, esta herramienta viene a disponibilizar eso. Es decir, bueno, vos diseñador, que tenés que tu foundation, que tenés tus content, que tenés tus research, bueno, tal vez sos zarpado en tu foundation, pero bueno, hay otras que todavía venís más abajo. Tenemos que intentar levantar un poco esto y esto es una tarea del manager, del día a día, de los proyectos, ir viendo cómo se hace esa evolución. Por ejemplo,
¿Qué esperan que haga? Tengo que hacer esto. ¿Dónde debería enfocar mi desarrollo? Bueno, todo esto vino a resolver un montonazo de esas situaciones donde básicamente nosotros tenemos Job Description que mezcla lo que son las technical skills, los seniorities y las especialidades. Nosotros tenemos las especialidades de diseño, content y research, technical skill, ahora lo vamos a ver mucho, y los seniorities, junior, semi-senior y senior, básicamente, donde todo esto empieza a convivir en estos grandes job description. Por ejemplo, en la especialidad, como les decía, tenemos content, tenemos gente de research, tenemos gente de engineer dentro del equipo de UX, están los chicos que hacen todas las herramientas tipo el EVA Design System y diferentes cosas que hacen a UX y el equipo de UX Designer, que son los diseñadores. Estos perfiles los tenemos cortados por sus seniorities, junior, semi-senior y senior, y lo que buscamos básicamente es que, bueno, a medida que van creciendo, tengan como sus habilidades. Y en estos job descriptions, no solo es el documento tipo un PDF donde vos ya lo tenés y está. Esto es parte de un proceso semestral que nosotros vamos haciendo de evaluaciones, donde se le envía al colaborador ese job description de ese periodo, por ejemplo, H1 2024, se le envía, tiene su presentación, tiene las cosas en ese Excel y tiene dos columnas. Una que dice autopercepción y cómo te percibe tu líder. Entonces vos vas y ante cada tarea vos decís, bueno, mira, guay, Fred, me percibo excelente. ¿Por qué? Porque hice todo esto, ta, ta, ta. Y así después de un tiempo lo hace el manager. Sin ver lo que puso su analista, pone, para mí vos sos principiante, por esto, esto, lo otro. Y así se van calibrando y vamos teniendo una foto semestral sobre cómo van evolucionando cada una de esas tareas. Y como les decía, cada perfil tiene sus foundations, de las especialidades per se, y sus buckets, que son estos complementos. Por ejemplo, nosotros tenemos un equipo de Research Strategy, y dentro del equipo de Research Strategy está su manager y diferentes colaboradores. Cada uno de esos colaboradores tienen como diferentes características. Por ejemplo, tenemos un grupo que está más enfocado en las cosas más quali y otro que está enfocado más en las cosas quanti. Bueno, ellos van a tener un foundation de research general para todos, pero uno va a tener un bucket que es tipo bucket qualitative y otro quantitative, o sea, como una cosa así donde hay tareas más específicas y ahí se diferencian esos dos rubros, donde se los va midiendo con cosas más específicas a cada uno. Todo esto todo esto son los buckets que nosotros tenemos que están distribuidos. Todos estos buckets en mayor o en menor medida están en todos los especialidades y seniorities. Hay buckets de diseño, de content, de producto. Tenemos tipo, che, bueno, sabe gestionar un backlog. Bueno, depende del seniority, van a cambiar diferentes cosas. Y lo interesante de todo esto es que, como yo les iba diciendo, se va midiendo semestre a semestre, vamos avanzando en estas pruebas. Hemos diseñado sistemas automáticos que cuando llega un periodo se envían los job descriptions, se crean automáticamente, hay todo un sistema de comunicación que se va acompañando todo el proceso, la gente lo va haciendo, lo va completando, tiene toda una inteligencia que desarrollamos y que armamos para que al final del día, cuando termina todo ese proceso, también tenemos un dashboard, donde acá es un wireframe, no traje una foto real de ese dashboard por datos privados, pero este es un dashboard donde nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo va la performance de cada colaborador. Yo podría buscar, por ejemplo, imaginemos que Lu estuvo acá en Despe hace 5 años. Yo puedo buscar a Lu y puedo ver cómo ha ido performando en general en cada uno de esos periodos, cómo fue su percepción y cómo fue la de su manager, cuánto varió. Después puedo llegar al detalle. A mí a veces nosotros desde Ops generamos capacitaciones y muchas veces nos dicen, che, ¿qué vamos a hacer a principio de año para definir? Entonces yo puedo venir acá y decir, dame todas las tareas de los diseñadores, de los contenistas, de los researchers que performaron muy por debajo según lo que le puso su manager, ¿no? Las que menos están rankeadas. Bueno, y me dice, bueno, la de Wireframe, estas son las que menos puntos recibieron, o sea, son las más flojas. Y entonces diseñamos capacitaciones para ahí. Entonces, después, por ejemplo, nosotros podemos ir viendo acá la evolución de una tarea que definimos cómo ha ido ante un colaborador a lo largo del tiempo o ante los seniority, podemos comparar seniority, podemos comparar un montonazo de cosas y todo eso nos sirve eventualmente para hacer tableros gerenciales y demás para los managers. Un manager se puede entrar y decir, bueno, mis colaboradores cómo van en la parte técnica, en qué van bueno, en qué hay que mejorar, en qué hay que profundizar, en qué cosas hay que mantener y nos permite definir planes de acción a futuro. También sirve como una herramienta para cambiar de seniority, porque el manager la utiliza y dice, bueno, mira, hace ya 2 o 3 periodos que esta persona, tanto él como yo, viene performando muy alto.
¿qué hacemos con esto? Se baja un PDF y también se entrega a la parte de talent, que es la gente que de alguna manera después hace las promociones. Entonces está metida muy en el proceso. Obvio, es algo que hay que estar constantemente. Esto es como Steve Jobs, hay que estar todo el tiempo diciendo iPad, iPad, iPad para que la gente lo tenga presente. Eso en todo. Ya para ir cerrando, les quiero dejar algunas reflexiones. Yo creo que ResearOps, la verdad, hoy hablo de ResearOps, antes hablaba de Research y antes hablaba de UX en el pasado. La verdad, yo creo que es algo muy bueno, pero lo que tiene que suceder sí o sí, yo creo, es que tiene que darse ese valor extra donde tenga sentido para un head o para una compañía decir, contrato a alguien al cual les voy a estar pagando para que haga más eficiente todo esto. Al final del día sé que no me va a enviar una encuesta, no me va a hacer el research, pero me va a ayudar a definir ese research y a hacer las cosas. El tema está que para que eso suceda, primero voy a tener que tener un equipo de research, porque si no es como medio sin sentido, a menos que seas una compañía que diga, bueno, quiero llamar de antemano al research para que me ayude a iniciar todo de cero. Pero eso en general no pasa. Entonces, ahí hay que trabajar bastante. Luego, mentalidad adaptativa y flexible, porque son perfiles o son lugares de trabajo que tocan con muchas áreas, pero muchas veces todo lo que terminamos haciendo, como lo decía la otra vuelta en otra charla, es muchas veces. A mí me encantaría tener abdominales, pero cuando yo me pongo a ver todo lo que tengo que hacer para tener abdominales, digo, no, no quiero ningún abdominal. Digo, y en su defecto, lo que hago después es decir, bueno, no entreno todos los días, voy una vez a la semana, no como tanto, como menos, y lo que termina pasando ahí es que sí, vas haciendo cosas, pero es como un placebo, no, no es lo posta, pero vas haciendo cosas y siempre hay que encontrar ese medio. Por otro lado, también es importante la medición y ir midiendo toda esa parte del proceso, de los momentos, para poder decir, che, estamos mucho más flojos acá en el inicio, porque nos llegan proyectos súper verdes, sin definiciones y perdemos mucho tiempo acá. Hay que trabajar acá y mejorar esto. O lo mismo en los resultados finales, che, hacemos mucho insights, pero tenemos muchísimos que valen poco. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? Hay bastantes cosas para el futuro y yo creo que algo muy importante, y esto lo vamos a compartir creo entre todos, las industrias de tecnología en la TAM presentan una gran recesión, hay la IAF hace varios años que vienen pasando y demás, entonces ChatGPT aparece y hay veces donde se dan charlas que dicen, che, ¿y si reemplazamos a los researchers por ChatGPT? O sea, hay muchas cosas que suceden, entonces es muy importante que tanto quienes tienen la posibilidad de decisión de equipos y demás, entiendan un poco todo el ecosistema Ops, porque si no por ahí se toman decisiones que después tarde se arrepienten. Y por el otro lado, creo que también nosotros como researchers también tenemos que entender de que, bueno, los tiempos cambian y no podemos seguir tan agarrados muchas veces a lo que se dijo en un libro, de que el research tiene que ser así, así, sino tenemos que ser flexibles y ágiles y entender que no estamos haciendo, por lo menos en mi caso, investigación académica donde estoy 5 años investigando. Son investigaciones en un contexto de una empresa donde tienen que ser rápida, feedback constante, iterar e ir avanzando. Y para eso, ResearchOps es un factor fundamental porque te da toda la estructura para que esas cosas puedan suceder de una manera más ágil. Si no, van a suceder igual, pero más lenta, porque no están diseñadas para que sucedan de maneras ágiles. Así que esto es lo que le quería compartir hoy, un poco todo este recorrido y estas vivencias. Ahora hay un espacio de preguntitas, no sé si llegó algo de ese lado, Lu. Sí, Sebas, a lo largo de la cual fueron haciendo algunas, a lo largo de la charla fueron haciendo unas preguntas, así que te las voy a ir comentando. Obviamente, todos los que tengan más preguntas ahora, aprovechen y vayan colocándolas. También gracias a todos los que a través de las preguntas colocaron agradecimientos. Voy a arrancar en orden de aparición. Una primera pregunta que esta te va a gustar, Sebas, porque me parece que apela a una doble particularidad tuya, que a los que no saben, Sebastián tiene un alter ego, digamos, de cocina. Me dicen que es casi nivel Michelin, pero bueno, esos son rumores que circulan por la comunidad. Pero acá te preguntan, y creo que vinculado a lo que decías al principio, esta es una pregunta anónima: ¿cuánto es seguir receta y cuánto es hacer pruebas dentro de la organización? ¿Cómo lo podés equilibrar? Creo que tiene que ver con algo que comentabas al principio de, digamos, cuánto tiene sentido testear las cosas en la propia organización y cuánto basarse en una respuesta que ya un poco está dada, ¿no? Sí, yo a mí ahí, obviamente la respuesta va a estar sesgada por cómo soy yo, pero yo creo que es importante entender la organización, cómo se suceden las cosas ahí,
pero te lo voy a llevar a esto. Digo, también es importante que vos estés al día y leas y entiendas qué es lo que está pasando y sepas cómo adaptar eso. A mí, por como soy yo, a mí me gusta ir como muy a la profundidad y entender las cosas desde su fundación, si querés decirlo, ¿no? Entonces después eventualmente a mí en las empresas me dicen, no, acá utilizamos esta metodología y yo ya sé que, capaz que no la conozco, pero yo ya sé que eso de alguna manera es lo mismo que una metodología más primitiva que tiene otras cosas y cómo se desprenden las cosas. En eso yo creo que es muy bueno. O sea, para mí, digamos, está bueno cuando vos aprendiste mucho y después ya podés hacer tu propio camino. El problema está en cuando, sí, podés hacer tu propio camino, pero si no lees nada, no te fogueas con la comunidad, nada, es como que, bueno, es lo mismo que nada, digo, es tu suposición. Acá lo que yo hago, en sus efectos, es entender un poco qué hace el universo. Estoy en estas charlas, entender qué hacen todo y después intentar trasladar un poco eso a la realidad de despegar, pero no es que me mando la mía y hago la mía, porque si no, lo que termina pasando es que nosotros estudiamos diseño, research, que son casi ciencias, si no, termina siendo un oficio, que bueno, como mi jefe lo hace así, yo lo hago así y lo hago así, y no tener la capacidad de discernir si está bien, si está mal. Después por ahí lo terminas haciendo como te dice tu jefe o como lo iban a hacer, pero vos por lo menos podés decir, che, mirá, ojo que tenés este riesgo, que tenés esto, que tenés lo otro, podríamos hacer otra cosa. Entonces, yo no te puedo dar una respuesta certera, pero sí te digo, es importante que sepas, sí, mientras más mejor. ¿Te va a servir al día a día el hecho solo de leer libros en una empresa? No, te va a servir lo que vos haces después con ese conocimiento y cómo lo amasás para darle sentido en un lugar. Es así, básicamente. Bueno, buenísima respuesta, Sebas. Acá preguntan también, ¿qué herramientas has usado para el convencimiento interno del equipo? ¿Qué Creo que en un herramientas? momento vos hablabas de un poco la importancia de esto de herramientas, supongo que será más de por ahí alguna Habla. recomendación de práctica de cómo comunicarse con el equipo Ah, para un poco bajar sí, el... yo lo que hago, wow, la práctica que hacemos, no lo que hago yo, sino lo que hacemos como en el equipo en general, es, dependiendo del tipo de iniciativa, pongámosle, o cosa, es, uno, o hago talleres con todo el equipo para intentar relevar sus necesidades y cosas y que estén involucrados y se sientan parte como del proceso, más una historia tradicional de design thinking, ¿no? Donde se siente parte del proceso. Entonces, eventualmente, si lo invitaste a un taller y te dijeron, che, queremos algo que nos permita poner nombre automáticamente a todos los archivos y le entregás eso y después no te lo usan, y che, bueno, ¿qué pasó? En eso, involucrarlos desde ese lado. Después también intentar mostrar el valor de la herramienta y dependiendo del nivel, ¿no? de discusión o de charla hay veces que tenés que dar la opuesta, es mostrar lo malo que puede suceder si no haces eso. Es decir, che, bueno, mirá, a ver, tener matafuegos en una casa, casi nadie tiene. Bueno, pero ahora si yo vendo matafuegos, no te voy a decir, che, está bueno, te conviene tener un matafuego porque va a quedar bien decorado en tu casa. No, sabemos que no, pero te digo, che, bueno, mirá, si tenés un incendio, te voy por el miedo, digamos, te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto. Sí, quiero matafuego. Bueno. En este caso, hay que saber cómo discernir a quién y cómo vender eso. Hay lugares que son sumamente mucho más soft. La realidad de las empresas, que hay veces que no sé, yo hago cosas en mi día a día que nadie que vino y me preguntó y me dijo, che, Seba, vos querés hacer eso. Son bajadas que vienen de arriba. Después hay cosas más soft donde nos sentimos como parte de eso. Hay de todo, pero yo creo que lo principal, por lo menos para mí, y me pasa a mí cuando vienen de arriba, es como entender lo que vos me estás pidiendo y que yo verle sentido a eso que me estás pidiendo, ¿no? Como creo que es eso, poder lograr transmitir ese sentido. Y después, bueno, es como decía recién, tenés que estar todo el tiempo, porque por ahí muchas veces lo que pasa es que tenés un pico, salió, qué bueno, lo usé, y después a la siguiente ya se lo olvidaron. Entonces hay que estar como muy constante, repitiendo, repitiendo, mostrando, evangelizando, y es como un trabajo diario constante. Es como una tarea diaria todos los días es como, che, recordar, mostrar y es constante. No hay algo mágico, a menos que lo mágico sea, si querés te lo llevo a un escenario más extremo, el poder, digamos, tipo, sos el CEO, decís, che, que hagan esto y listo, que lo hagan, listo. Pero en realidad eso es lo que menos se da en general. No sé, es más perseverancia y trabajo diario. No tengo exactamente, comparto la misma experiencia que Sebastián, así que, a ver, ¿cuántas tenemos? Tenemos como 6 preguntas más, así que vamos a ir recorriendo. Em, Acá hay una pregunta de Leila Salmerón que nos pregunta ¿qué dinámicas o estrategias recomendás para empezar a hacer reflexionar a las gerencias o líderes? Que un poco recién lo comentabas, pero por ahí para ya no el equipo, sino un Sí. poco más en el Sí, stakeholder, por dónde lo podés llevar. sí. A ver, es una buena pregunta.
y te lo voy a responder con lo siguiente. Yo creo que, de nuevo, hay escenarios donde los elementos son propicios para que las cosas sucedan. Y hay escenarios donde a veces hay que aceptar que no están dadas las condiciones. Eso lo dice Thomas Sharon en un libro sobre cómo vender research, donde él dice, che, bueno, en un momento hay que aceptar que, digo, es como, no generar un vínculo tóxico, decir, ay, sí, tipo, no sé, te lo llevo a otro escenario, ¿querés estar con alguien? Ah, quiero que esté conmigo, quiero que esté conmigo. No, en un momento hay que aceptar que no va a suceder. Y en este caso, en las instituciones a veces pasa lo mismo. Capaz que muchas veces estamos como enroscados con nuestro propio ego, diciendo, ay, pero esto es buenísimo, y del otro lado, no, negativa, negativa, negativa. Nosotros, pero, y ya no es la lucha, el hecho de decir, che, yo quiero que se haga risa en la institución y eso, es decir, no, es como una otra lucha, como, ay, quiero que me entiende, que me haga, se va por otro lado. Entonces en eso hay veces que hay que lograr entender que en algunos lugares se puede y en otros no. Y por lo general siempre va a haber medios. Y yo creo que, insisto, lo importante de todo esto es entender, por lo menos yo intento entender las variables de todos lados. O sea, tengo el sombrero, me pongo el sombrero del producto y sí, yo entiendo que hay cosas que le van a costar más caro y va a poder preferir reducir gastos en algunos lugares. Y yo lo entiendo, no es que soy idiota, lo entiendo. Me pongo el sombrero de Riser y por otro lado digo, ay, no hay nada mejor que inviertan en Riser porque es lo mejor. Y dependiendo del sombrero, entiendo la realidad, pero todavía no logré poner un sombrero que logre dejar contento a todos. Eso no lo encontré, pero la verdad que en el día a día, dependiendo de los contextos y la predisposición nuevamente, se pueden charlar. Yo charlo con Head, charlo con VP de algunos otros temas y la predisposición siempre está. Después cambia el calibre de la discusión. O sea, si alguien viene en un contexto N y te dice, los números están prendidos rojo, me encantaría, pero están rojo y hay que aceptar eso, ¿viste? Y hay que ver, bueno, cómo empujo para ayudarte para otras cosas. Digo, a mí me encanta hacer research y me encantaría que pudiera cada colaborador tener 3 meses para hacer una investigación y estar súper tranquilo y que tenga todas las herramientas y qué sé yo. Me encantaría. Y es lo que me dicen todos los libros. Ahora, la realidad es que en el día a día las dinámicas son distintas, hay que ser rápido. Digo, lo hablábamos recién, la TAM está presentando una recesión increíble, las empresas hay una recesión donde antes tal vez era algo más estanco, y bueno, hago páginas y ya sé lo que tengo que hacer. Ahora es como que van apareciendo negocios y el negocio es ahora. Es como, si viene un cliente y te dice, che, quiero un auto y vos haces moto, y bueno, hagamos el auto. Y agarramos dos motos, la ponemos juntos y sale un auto. Y mucho de eso pasa en la realidad. Entonces hay que también, creo que es parte del seniority o de la madurez entender que muchas cosas a veces no van a suceder tan románticamente, pero yo creo que si se tiene la madurez de ambos lados de poder charlar y encontrar un punto medio, es buenísimo. Lo que sí no va a pasar es que te vas a ir con excelente. Hagamos todo lo que vos digas. O sea, eso no va a pasar, pero no pasa nunca. O sea, siempre hay como un diálogo en el medio, el win-win, y tu idea se va a cortar, se va a ver modificada, eso seguro. Y eso hay que aprenderlo. Lo mismo ahí con el plan A, el plan B y el plan C, digamos, tipo, yo tengo este plan, tengo este, tengo el hosting premium, tengo el 5 estrellas, tengo el 2 estrellas y el uno, cada uno con su riesgo y en su efecto charlemos, ¿viste? También. Eso pasa, eso pasa. Y si alguien encuentra el sombrero mágico que decía Sebas, que conforme a todo nos avisa, nos manda ya Sí, sea por paloma mensajera, por correo, por sí. LinkedIn, por donde quieran, pero nos avisan porque sí, Yo no lo él lo encontré comparte. todavía. Yo no, yo tampoco, se ve que es elusivo, Sebas, así que bueno. Sí, Ahí Marcela nos pregunta una pregunta más de cuestiones que están impactando ahora. Marcela Tapoa pregunta, con la incorporación de IA y el proceso de trabajo, las skills son distintas para poder hacer experiencia. ¿Cómo van incorporándose innovación en los equipos de UX, particularmente en tu caso, Sebas, en los equipos de Research Ops? excelente. Te comento desde mi lado, o sea, cada equipo Ops dentro de Despegar ha utilizado la inteligencia artificial, igual ChatGPT, digamos, como cuando hablo de inteligencia artificial, ChatGPT, en sus diferentes modos en pos de algo. En mi caso, en Reason en particular, por ejemplo, yo de Reason Ops lo utilizo mucho para eficientizar tareas y hacer cosas en lo interno, no tanto para, digo, no es que le tire una entrevista de un usuario y que me la analice, digo, no hago eso, sino lo utilizo para agilizar mis procesos, para conectarlo con otras herramientas. Por ejemplo, yo decía la otra vuelta, tuve que hacer una librería de SurveyMonkey y yo tenía dos opciones, y acá es donde respondo un poco también otra que había, hacía opción uno, un proceso de design thinking tradicional, invito a todos los colaboradores, challengemos y veamos qué historias podemos hacer y qué preguntas le metemos para una librería de preguntas.
Y intenté hacer eso y la verdad que en una sesión de 1 hora estuvimos 1 hora challengeando si teníamos que preguntar la edad o no. ¿Viste? Como que no avanzaba para ningún lado en pos de esa cosa colaborativa y qué sé yo. Yo fui Sí. más pragmático en ese caso, agarré ChatGPT, no ChatGPT, me hice unos códigos donde le pegué a SurveyMonkey, me bajé todas las preguntas de todas las encuestas, de todo, con sus datos de quién había respondido más, quién menos, y todo eso con la ayuda de ChatGPT me permitió clusterizar, ordenar, y en menos de una semana y media yo tuve un listado de 200 preguntas clusterizadas por diferentes tópicos, por ejemplo, preguntas para vuelo, preguntas para paquete, preguntas para esto, preguntas para así, en menos de una semana y media, y en su defecto a partir de eso se itera. Así, por ejemplo, yo utilicé la inteligencia artificial para agilizar mis cosas. En el día a día, tal vez los analistas que hacen, no sé, por ejemplo, si están haciendo una entrevista con un usuario remota, que por Meet, y capaz que utilizan alguna extensión que le va haciendo la traducción automáticamente, cosa de ya por lo menos tener todo el texto y en su defecto a partir de ahí, en alguna herramienta, empezar a ordenar un poco las ideas un poco más ágil. Después, a nivel productos per se, bueno, Despegar sacó una herramienta nueva, un producto que se llama Sofía, donde ahí adentro vos entras y estás interactuando con una inteligencia que te dice, che, quiero viajar, ¿a dónde? Todo, o sea, desde diferentes lados se utiliza, pero la realidad es que al día de hoy nosotros no hemos cambiado nuestro job description, como decir, sí, tiene que saber esto. Creemos que, digo, yo por ejemplo, como te digo, nunca hiciste un análisis de entrevista tradicional. Primero caminá y después hacerlo con ChatGPT. Para mí, ChatGPT, todo eso te viene a ayudar y a hacer que las cosas sucedan más rápido, pero también tenés que saber un poco lo que estás haciendo. O sea, yo mínimamente puedo discernir. Ahora, si sos alguien que recién estás comenzando y querés confiar 100% en lo que te dice un chat y sacar y copy-paste y pegar y hacer eso, y bueno, ahí capaz que vas a tener algunos riesgos, pero después te digo, en general, en otros equipos tipo Design Ops y Content Ops también utilizan herramientas así, por ejemplo, en Content, para la moderación de contenido, para la creación de contenido, es increíble, digo, o sea, en nuestro caso, por ahí para definir objetivos, cuando no estás perdido, tipo brainstorming, funcionan, pero bueno, insisto, tenés que saber lo que tenés que hacer. Y lo otro es una herramienta que te ayuda a prolijar un poco y hacer las cosas más rápido, pero si no sabes hacia dónde vas, es medio perdido, es medio complicado. Sí, al final del día no va a reemplazar un proceso sólido de trabajo que ya tengas, No, así que obvio, en obvio. eso es claro. La verdad que, bueno, gracias a todos hay un montón de preguntas, vamos a hacer un par más, no creo que lleguemos a agarrarlas todas. Em, Vamos a ir algunas por acá. Jimena pregunta algo que me parece interesante, que desde tu experiencia, Sebas, ¿cómo manejas la ansiedad de las diferentes áreas? El estilo pone incluso un textual que se ve que sale de la experiencia de Jimena. Haceme este testeo martes y el viernes ya quieren mostrar lo que encontraste, ya quieren ver resultados. ¿Es un poco Sí. desde Ops, das algún recurso para que eso lo puedan manejar los equipos de research? Hay un tema de Yo, cómo lo sí. manejan. No, yo ahí, a ver, o sea, a nivel herramienta, insisto, lo mismo que el sombrero, no encontré algo que permita hacer que las cosas sucedan rápidamente mágicas, o solo por el hecho de que sucedan. No encontré nada. Ahora, lo que vos planteas también es una realidad, tu escenario pasa. Ahora, para mí, yo creo que el desafío está en eso, ¿no? En saber qué vendés. Y también, y acá se lo llevo tipo más para el manager o en quien está en ese lugar de chableando con un stakeholder. Tal vez no con el analista, ¿no? Pero es, bueno, te vienen del otro lado, te lo saco de la empresa y viene alguien y me dice, che, quiero que me construyas un lugar para habitar, ¿no? Ok. Y es eso, y te llega eso, un lugar para habitar. Bueno, puede ser una carpa, puede ser un edificio, puede ser tantas cosas. Digo, bueno, ¿cuánto tiempo hay? Bueno, tenés una semana, ponle que te digan, ¿no? Bueno, dale, y bueno, yo con una semana, como mucho, te compré una carpa y te puse una carpa, digo, no se me ocurre mucho más, o dos cartones. Ahora, si vos venís y me decís, che, no, pero yo quería una semana que me hagas un edificio 5 estrellas, probablemente ahí vos decís, bueno, para hacer una semana necesito 700 personas, o sea, también es blanquear eso, que en todos lados hay realidad, y tampoco agarrar fuego, digo, o sea, a mí yo intento trasladar eso, che, a nosotros, el clásico caso que nos llega a nosotros es, che, queremos hacer alguna actividad, pero hacerla en todos los países de la TAM, ¿no? Tipo, quiero hacer pruebas de esta cosita chiquita, pero no solo acá, sino en todos, en paralelo, en una semana. Y ahí puede pasar dos cosas, que el manager diga, sí, vamos, dale, re contento, y después, che, analistas locos, o decir, che, bueno, no, mirá, ¿cómo gestiono esta risa? Capaz que te digo, che, bueno, mirá, la verdad, yo le pregunto del otro lado, digo, ok, yo te hago todas esas pruebas, y vos después, si yo te detecto que en los diferentes lugares
las situaciones son distintas. ¿Vos vas a desarrollar en cada lugar una solución distinta? A la realidad te van a decir que no. O sea, siempre va a ser buena para todo. Entonces digo, no seamos boludos, digo, enfoquémonos, hagamos en un solo lugar. ¿En qué mercado vende Mau? Y bueno, la verdad que en Brasil. Bueno, analizamos al brasilero y en su efecto, entonces, y en todo va a estar igual. Yo creo que los challenges muchas veces en torno a la rapidez de las cosas dan antes. O sea, como dicen, los proyectos no fracasan al finalizar, fracasan en su concepción, porque muchas veces vas dibujando en el camino un poco. Vos decís, che, quiero dibujar algo, ¿qué? No sé, y empiezo a dibujar, ¿viste? Y arranco y voy viendo y veo que espero que llegue a algo. Eso es algo que se da diariamente en esto que yo te decía, de las dinámicas, pero bueno, también en mi caso, mi responsabilidad es dar otro tipo de charla, decir, sí, seamos rápidos, pero mínimamente no sabes hacia dónde va, no importa, pero juntémonos que sea todos los días para ver a dónde va y qué estás dibujando y qué es lo que querés hacer. Y después vamos viendo, pero no digas, che, dibujo, no sé hacia dónde voy, no sé lo que quiero caminar, no sé lo que quiero hacer, pero quiero que haya respuestas y cosas a mi capricho. No, no tiene sentido. Yo creo, pero insisto, sí es cierto lo de los tiempos y ante eso, en lo operativo, yo, por ejemplo, intento ya tener todo setapeado lo más posible. Si las pruebas, por ejemplo, las transmito, yo ya me tengo mis programas transmitidos, todo reorganizado para que con 2 clics se acomode todo rápido. Reclutar usuarios, yo ya tengo todos mis programas lo más eficiente posible a mi alcance para poder reclutar lo más rápido posible. Obviamente que voy sumando cositas a todo el proceso para poder hacerlo lo más rápido posible, pero después eventualmente hay un factor externo que es el usuario. Vos podés tener todo acelerado, pero si todos los usuarios te dicen, che, no quiero ir, que magia no vas a hacer. Eh, Hay como otras cosas que entran en juego. Pero yo creo que del operativo podés agilizar tu proceso, si mínimamente los elementos los tenés en claro, se pueden agilizar, pero también creo que es una charla antes, ¿no? No, o sea, no creo que se les resuelva con la tecnología, sino muchas veces con los pedidos y analizar y decir, che, bueno, pero en equipo tengo uno solo, sí, obviamente, vos me decís, sí, tal empresa lo hace, sí, pero tienen 300.000 tipos, o sea, nosotros somos dos. Entonces ahí también hay que como evidenciar esas cosas, independientemente de que después corramos todos, digo, al final del día. Yo ahora domino esto, por ejemplo, y ya ahora salgo en auto y me voy a capital que tengo pruebas, o sea, de usabilidad. Entonces, digo, eso está presente siempre en la industria. La industria es así, y más en la TAM. Y en este tipo de empresas de tecnología, hay otras empresas que son más tradicionales y van como con su ritmo, que después hay veces colaboradores que vienen a desplegar y dicen, qué rápido que es acá, es buenísimo, antes yo quería hacer algo y era meses. En todo tiene sus pros y sus contras, de alguna manera. Súper bueno y me parece muy bueno el approach, se va ahí de, ok, limitemos primero el scope para que sea lo que Ujú. realmente sea utilizar, lo que tiene sentido y ese es el primer momento para poder acortar los tiempos de los proyectos. Y no terminar con Sí. research que por ahí ni siquiera se termina usando o que no termina siendo productivo y te tomó mucho más tiempo. Me parece que es un muy buen insight de ese lado. Eh, Ujú. Nos quedan todavía unos minutos. Quiero acá traer comentabas el tema de escalar research o cuando te pedían research para LATAM. Justamente tenemos una pregunta de José Manuel Márquez que nos escribe desde Lima. Gracias Manuel por haber madrugado para estar acá escuchándonos a Seba, que la verdad es una charla súper interesante. Y él pregunta por el lado de métricas, desde Research Ajá. Ops, Seba, ¿qué Sí. herramientas le podés recomendar para llevar un orden y un balance de lo quali y lo quanti de las investigaciones que van realizando, desde la perspectiva de Research Ops? Y yo sé que acá vos podés hablar 2 horas de esto, así Voy a que te intentar ser pido concreto. un top No, mira, así. la realidad, te lo respondo rápido. Si yo hoy en día las métricas propias del poco proceso que intento seguir, Ujú. uno, o me lo registro muy cabeza y muy rápido en un Excel y lo visualizo en un Data Studio, tipo así como MVP muy básico. Es cierto que después en DESPE todo lo que es lo procedural, propiamente dicho, ya se registra en Jira, en otros lugares y en otras herramientas más organizativas, donde yo tal vez por medio de queries le pego a Jira y digo, che, de todos los colaboradores, cómo transitaron los momentos. Cada institución tiene su realidad, pero insisto, podés arrancar con un Excel y 3 números y después eventualmente escalar una mega herramienta. Lo importante es, de nuevo, lo que vos quieras hacer y qué números le van a dar sentido a vos. Yo quiero adelgazar. Voy a ir al gimnasio y voy a empezar a cuantificar métricas. Bueno, cuántos días a la semana voy, cuántos ejercicios hago, pero es lo que me va a permitir a mí darle sentido a mi proyecto, que al final del día es bajar el peso, mi métrica, ¿no? Yo creo que mientras los elementos estén orquestados y ordenados, no tiene que ser millones y no tiene que ser complicado. Solo claro y que todo esté alineado.
Buenísima la respuesta, Seba, súper al grano. Vamos a hacer alguna más y por ahí nos entran para dos. Quedan todavía, fueron sumándose, quedan más pronto, así que gracias a todos a todos los participantes por ir haciendo sus preguntas. Eh, Acá es una pregunta anónima que hacían en la caja de herramientas de Despegar, Seba, ¿qué herramientas vos considerás que no pueden faltar para la ejecución de research? Es decir, ¿qué herramientas son Acá. las primeras que vos cuando decís, ok, tengo que darle estas herramientas a los equipos de research desde Ops? Ah, Son las que vos decís, sí. esto es lo primero que nosotros tenemos que poner como lo Y fundamental. mirá, de nuevo, yo te digo dentro de ese contexto. Nosotros, las claves que usamos es mínimo algo, si es un sitio, una aplicación, digamos, el producto final, ¿no? Mínimo algo que del lado de Reaser puedas ver qué pasa ahí. Nosotros usamos Hotjar, metido en todos los sitios, en todos los flujos, en todos lados, donde los analistas pueden ver videíto y todo lo que permite esa herramienta. Para mí, puede ser Hotjar, puede ser otra, pero algo que te permita al analista ver lo que pasa ahí, debería de serlo. Luego, ya, por ejemplo, no sé, mínimamente si vas a enviar encuestas y todo eso, algún programa para enviar encuestas. Nosotros usamos SurveyMonkey, después puedes usar Google Form. Todo dependerá el acceso y la escalabilidad y los recursos y las posibilidades, pero mínimo algo que envíes una encuesta, mínimo algo que te permita tener instalado en el sitio y ver cositas. Capaz que te dicen, che, no, Hotjar no tenemos, no lo vamos a pagar, tenemos Google Analytics. Bueno, eso será lo tuyo, pero mínimamente entender, tener algunas herramientas de eso. Después, yo te digo, desde el lado de Research. Las herramientas per se concretas son pocas las que hay. El resto es todo mucho más hecho en casa, si querés, como, no sé, todas las herramientas que yo hago específicamente para administrar acuerdos de confidencialidad y todo eso, no es que yo me di vuelta y digo, che, hay una herramienta que compro, o sea, porque ese caso es muy particular mío, cómo funciona la cosa, entonces las resuelvo yo en ese caso. Es más, son más las cosas que yo hago por mí mismo que lo que compro. Pero sí creo que hay cosas que ayudan a todo el proceso, obviamente que las cosas sean más ágiles y demás. Pero nada, yo creo que cada realidad, lo importante es que independientemente de las herramientas, es lo que a vos de nuevo te permita enfocar. No sé, si hacen research solamente es cuantitativo y como mínimo una encuesta, lo del sitio, no olvídate. Todo depende de lo que vos necesites. Después hay millones de herramientas, tipo Ace-Track, la herramienta para hacer pruebas que traquean el movimiento del ojo. Sí, buenísimo, eso no lo tenemos, digo, tipo, porque tampoco hacemos ese estilo de cosa tan específico de si vio la punta o qué sé yo, no, lo que nosotros, o sea, ya Despegar tiene un framework muy armado, entonces hoy en día es ir viendo más cómo va el negocio y esa experiencia en la interfaz y esas cosas, pero es muy distinto probablemente si yo te diera una respuesta si estoy en otro lugar donde no está todo tan aceitado, probablemente sí habría algunas otras cosas, pero con un drive de entrada andás, si te sirve. Hay recursos para todos los tamaños y todas las escalas, así que bueno, es Sí, importante. sí, obvio. Creo que estamos en horario, la verdad que quedaron como 6 7 preguntas en el tintero. Y les recomiendo a Después todos pasámela si querés y las después respondo, las me quedan compartimos. registradas y que después las vamos a subir probablemente y podamos hacer un artículo completo con la respuesta a las preguntas y vamos a ver cómo lo Sí. abordamos. Ujú. Bueno, acá también están agradeciendo en general, gracias a todos. Vamos a pasar a nuestro siguiente speaker. Mil gracias, Sebastián, la verdad, por la charla. Para mí estuvo buenísima, se aportó mucho valor. Gracias a todos por las preguntas. Esto es como me siento en la televisión cuando se hace el pase de un programa a otro Sí, programa, así que hoy voy a estar un poco sí. En esa situación. El Pero bueno, Marley, mil gracias, Seba. Sí, sí, re. pero no, con menos, ya a esta altura de mi vida, con menos pelo inclusive que Marley. Pero bueno, terrible. Yo vengo en el Eh, peor, ¿eh? no, pero lo tuyo es Nada. una decisión de estilo, Seba, así que Sí. Ajá. Gracias a vos, Lu, gracias a ustedes, a Sofía, a todos los que estuvieron ayudándonos a Production y demás. La verdad, zarpado y felicitaciones, sé lo que implica gestionar un evento, así que nada, muchas gracias y seguiré acá en contacto viendo al resto. Así que los dejo, los despido, cualquier cosa me siguen y de nuevo, Lu me escribió por LinkedIn, hablamos vos, ya me pueden escribir y demás y saben que hablar voy a hablar, puede dar fe Lu en eso. Así que cualquier cien cosa. por ciento no, Sebas tiene una muy buena predisposición, la verdad que y por eso muchas gracias también. Y síganlo, por favor, en su alter ego Ah, también sí, de tiene que cuestiones estar el evento mío. gastronómicas. Eso Sí. después lo vamos a difundir también porque vale la pena. Sí. Dale. Bueno, muchas gracias por todos y los dejo que continúen tranqui. Gracias. Muchas Chau, gracias, chau. Sebastián. Chau, chau.